Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al 10º encuentro a la puesta del sol, este ciclo de charlas que hemos organizado como preparatorias para el eclipse 2020 de diciembre. Bueno, esto se organiza desde el Departamento de Física de la Universidad de Comahue, en conjunto con astrónomos como Néstor Camino, Santiago Pablo Antonio, Beatriz García, que bueno, venimos trabajando desde principio de año organizando distintas actividades preparatorias de este eclipse, también con la gente del municipio de Piedra del Águila, que es un sitio que se ha elegido de observación a través del señor Martín Rucci. Y bueno, los invito a visitar la página del eclipse, donde van a poder encontrar mayor información sobre las demás actividades que se están preparando. Y bueno, esta charla de hoy tenemos la visita especial del doctor Patricio Rojo, a quien le agradezco por la exposición de hoy. Y bueno, la invito a Beatriz para que presente la charla y lo presente ahí. Así que bueno, gracias a todos por estar y seguir acompañándonos. Muchas gracias, Susana, y muchas gracias a todos los que nos acompañan en esta charla de los miércoles, los encuentros a la puesta del sol. En el día de hoy tenemos el gusto de recibir un conferencista que está del otro lado de la cordillera. Muchos de nosotros somos habitantes del oeste de la República Argentina, así que lo tenemos ahí nomás del otro lado, que es el doctor Patricio Rojo. Patricio es astrónomo, por supuesto, es profesor del Departamento de Astronomía de la Universidad de Chile desde hace bastantes años, desde el año 2006, y su principal interés en la investigación astrofísica está relacionada con la búsqueda de vida más allá de nuestro planeta y, por supuesto, la caracterización de las atmósferas planetarias, no solo de los exoplanetas, sino también de los cuerpos del sistema solar. Nos va a contar hoy seguramente algo que a todos nos interesa y a muchos les debe ya estar trayendo a la mente preguntas, muchas preguntas, porque la búsqueda de vida fuera de la Tierra es algo que nos preocupa a todos los seres humanos. Veamos ahora de la mano de Patricio cómo hacen los astrofísicos para que esa preocupación pueda transformarse capaz algún día en certeza. Patricio, muchas gracias. Como siempre, sabemos que estás súper ocupado y bueno, te dejo toda la pantalla para vos. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, es un placer, muchas gracias por la invitación y espero que sea entretenido y pueda contarle alguna de las muchas cosas interesantes que están sucediendo en este ámbito. Entonces, sin más, quizá empezando por un poco de contexto, ¿no? Sabemos, ¿cierto?, que hay cierto tipo de preguntas que están acompañando a la humanidad desde hace muchos años, desde hace muchos siglos, y algunas de ellas han sido ya más o menos contestadas. Por ejemplo, en el siglo XVII, ¿cierto?, tenemos que Galileo nos ayuda a encontrar la respuesta al dónde estamos, ¿no? Cuando estaba la discusión de que la Tierra era el centro del universo, o en realidad el Sol el centro del universo, y gracias a Galileo y el grupo en ese entonces, pudimos establecer en realidad esa primera pregunta. Luego, 2 siglos después, se responde otra de las grandes preguntas, ¿de dónde venimos?, ¿no? Con la teoría de evolución de Charles Darwin. Entonces, otra que nos enseña que en realidad, al parecer, es todo un proceso largo de evolución. Entonces, 2 siglos antes, el siglo XVII, el donde estamos, el siglo XIX, de donde venimos, y creemos que este siglo, el siglo XXI, cada 2 siglos pareciera ser este proceso, ¿cierto? Estamos en condiciones de responder otra de las grandes preguntas de la humanidad, ¿cierto? El si estamos solos, ¿no? Donde estamos, donde venimos, estamos solos, son de las preguntas que posiblemente han acompañado a la humanidad desde siempre. A diferencia quizás de la anterior, en donde se destacaba uno que otro científico que se le asocia a uno que otro científico el
el haber logrado esa respuesta, o el haber logrado gran parte de esa respuesta, el esfuerzo actual en realidad es posiblemente hacer un esfuerzo mancomunado, ¿no? Un esfuerzo de un grupo, una colaboración grande, porque la exigencia tecnológica, la exigencia científica para lograr esta pregunta es en realidad es muy fuerte, ¿no? Todo empieza acá, ¿cierto? Empieza en nuestra casa, que es, además de ser esta colorida esfera, esta esfera bastante fotogénica con bonitos colores, tiene también este fenómeno, ¿no? El fenómeno, que es un fenómeno muy variado, que de muchas formas, de muchos colores, de muchos tamaños, de mucha complejidad, de mucha variedad de complejidad, ¿cierto? Que es llamado vida, ¿no? Y hay dos aspectos de esto. Por un lado, claro, es súper diversa, este fenómeno en nuestro planeta es muy, muy diverso, pero por otro lado, es muy abundante, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar un metro cúbico de atmósfera en nuestro planeta sin vida. ¿Ya? Quizás eso es algo que pasa un poco más desapercibido. Sabemos que la vida es diversa, pero no siempre nos damos cuenta que la vida es tan abundante en nuestro planeta. Entonces, sucede en otras partes, o cómo llegó este fenómeno a ser tan diverso y abundante, gracias a toda Darwin y la evolución, ¿cierto? Y sabemos que todo esto partió de posiblemente uno que otro, un inicio, ¿no? Que fue diversificándose. Pero la gran pregunta hoy día es si esto es algo exclusivo de nuestro planeta. O sea, tenemos hasta el momento un solo planeta con vida, pero con mucha vida, con vida muy, muy diversa. Entonces, existe una búsqueda hoy para tratar de responder si es que existe en otras partes, y la respuesta depende de qué es lo que se busca, ¿no? ¿Qué es lo que estamos buscando? En este caso, lo que hay que considerar es la escala de tiempo. Y para ello quiero mostrarles rápidamente lo que se llama el calendario cosmológico, en donde se representa en el 1 de enero el famoso Big Bang, ¿no? Cuando empieza aquí toda la historia del universo. Y el 31 de diciembre, el 31 de diciembre es el presente. Entonces, entre esos dos extremos está toda la historia del universo. Entre esos dos extremos está toda la historia del universo. Y como ven acá, está tenemos que el universo se empezó a formar, las estrellas, los planetas, hasta agosto. Se demoró en agosto el problema, es lo que se demoró el universo en ponerse suficientemente complejo en componentes, en elementos más pesados necesarios para formar lo que es un sistema solar. Antes de eso no era tan simple. Y entonces se tomó su tiempo el universo en empezar las primeras estrellas. Pero lo sorprendente es que al ratito después, o sea, de agosto a septiembre, ya empieza a aparecer este fenómeno vida. Ya pareciera que el fenómeno vida no le costó tanto aparecer una vez que, una vez que se establece el planeta. ¿Ya? O sea, se ven en esta escala súper rápido lo que parece la vida. Pero es la vida simple, es la vida de una célula simple, que sabemos por lo menos por los fósiles, ¿no? Por el registro fósil que tenemos. Pero de aquí a pasar de la vida simple a la vida más compleja, multicelular, ya se tomó su tiempo. Fueron 2 meses más dentro de esta escala que recién empiezan a aparecer los organismos multicelulares, que fue en noviembre. Pero esos primeros organismos multicelulares, es la verdad que la diversidad era muy, muy poca. Recién en el 15 de diciembre, lo que está acá en la explosión cámbrica, ¿cierto? Es donde la vida se pone tan diversa o parecido a lo diversa que tenemos hoy. Ya previo al 15 de diciembre era una vida bastante monótona, por usar una palabra, y por ejemplo, el 24 de diciembre, para Navidad, llegan los dinosaurios. Estos dinosaurios están con nosotros por 4 días, lo que parece en realidad ser algo poco, ¿no? 4 días, pero que en realidad, si nos fijamos lo que parece en el último día, el 31 de diciembre, 4 días es un espacio, es un espacio de tiempo muy, muy grande, ya que los simios, ¿cierto? Nuestro antepasado, los grandes monos, ¿cierto? Aparecen a las 10 de la mañana del último día. Entonces, comparado con los 4 días que vivieron, 4 o 5 días que vivieron los dinosaurios en este planeta, la especie, nuestro pariente más lejano, ¿cierto?
solamente tienen una tarde de vida. Y como ven ahí también dentro de esta tarde, en el último segundo, que aparece aquí el descubrimiento de América, que podría considerarse como la etapa tecnológica del ser humano, ¿no? Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que se busca? De repente está la idea de que uno, al buscar vida extraterrestre, uno está buscando señales, vida inteligente, ¿cierto? Naves espaciales, alguna señal de radio, pero en realidad, si tratáramos de buscar eso desde afuera, en nuestro mundo, eso sería buscar algo en el último segundo de vida de este planeta. Sin embargo, la vida ha estado mucho más tiempo que eso, ¿cierto? Ha estado varios meses en esta escala. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando en este momento, una de las búsquedas principales es el agua. ¿Ya? Ese es el principal elemento que queremos buscar, porque es un elemento común para la vida nuestra. ¿Ya? La vida como la conocemos, y quizás ese también es otro detalle que no siempre está presente, que claro, uno podría buscar vida como no la conocemos, pero la verdad que no sabemos cómo buscar esa vida, ¿no? Porque la forma que tenemos de buscar vida, o hasta el momento, es buscar la vida como la conocemos. Y para ello se necesita, y para ello es que el agua es un elemento vital dentro de esta búsqueda. Una vez que ya sepamos bien dónde está el agua líquida, cómo está distribuida, es que podremos empezar a pasar al siguiente nivel, ¿cierto? Y tratar de buscar más biofirmas u otras evidencias de vida que nos podrán decir aún mejor qué tipo de vida es. Entonces, todavía estamos recién haciendo los primeros pasos tímidos a buscar más allá del agua, pero por ahora el enfoque de la vida está buscando este elemento básico de toda la vida como la conocemos. Entonces les quiero contar cómo va esta búsqueda tanto en nuestro vecindario, ¿cierto? En los principales cuerpos de nuestro vecindario, como en planetas extrasolares. Empezando por Marte. Marte, este planeta es el planeta siguiente, ¿cierto? Desde el Sol. La Tierra el tercero, Marte el cuarto planeta. Y cuando se vio por primera vez, probablemente se vio de esta forma, ¿ya? O sea, la imagen que teníamos acá era una imagen moderna de Marte. Sin embargo, las primeras veces que se observó Marte es con tecnología que no se compara con la tecnología actual. Entonces tenemos una imagen muy distinta a la que conocemos actual. Entonces los primeros observadores, por ejemplo, entre ellos el equipo de Percival Lowell, que lo observó a principios del siglo pasado, con un telescopio como el que sale ahí, ¿cierto? Que es un telescopio que se ve, un telescopio grande y todo, pero la imagen probablemente no era muy distinta a la que vemos ahí. Además, en ese entonces, en 1900, estaba recién introduciéndose lo que es la fotografía, ¿ya? La imagen distinta a la observación del ojo humano. Como ven aquí a Percival Lowell, él está observando a través de la vista, a través del ojo. Entonces, ¿cómo se hacía ciencia en ese entonces? Se observaba y el astrónomo tenía que dibujar, ya tenía que dibujar lo que él veía. Y así es como llega a ver así es como se llega a dibujar estos mapas, ya con la mala imagen que teníamos, con la obligación de dibujar y no sacar una fotografía. El mejor esfuerzo obtiene esto en ese entonces. Se ve que es bastante bien, ¿no? Se ve aquí este triángulo en una imagen moderna, se ve el circulito acá arriba. Dados los datos de ese entonces, era muy buen trabajo lo que se dibuja. Sin embargo, como ven, hay un montón de líneas, ¿ya? Está un montón de rayas en los mapas de Percival Lowell. Y esas mapas son porque él los vio, ¿ya? En estos datos de mala calidad, y con su vista, ¿cierto? Él reporta haber visto esas líneas. Entonces, la verdad que si hoy día el Hubble, ¿cierto?, nos muestra una imagen como una imagen de Marte llena de líneas de esa forma, nosotros también llegaríamos a exactamente la misma conclusión, ¿cierto? Que no puede ser, esas líneas no son producto de un fenómeno natural, sino que son producto de canales artificiales. Por lo tanto, en Marte hay vida inteligente que creó estos canales, ¿cierto? Entonces se puede al equipo entonces se le puede asociar que es primera vez que científicamente se habla
de vida extraterrestre, ¿no? Y científicamente me refiero basado en la observación. Yo observo algo y concluyo basado en lo que parece. Entonces, hoy en día sabemos que esos canales no existen, que los datos con que se utilizaron no eran lo suficientemente precisos como para ver, o sea, los nuevos datos, los datos que llegaron después y mejoraron esos, son datos que dejaron en evidencia o sea, hubo que revisar la conclusión, ¿ya? Entonces eso es algo muy importante a considerar en todas las futuras observaciones, en todo momento en que uno quiera analizar conclusiones científicas, porque resulta que puede ser que más adelante las nuevas tecnologías permitan mejorar esos datos, permitan obtener otro tipo de conclusión y que pueda ser a veces en contradictoria a la conclusión original. Entonces, eso es algo con que los científicos siempre trabajamos, que de repente está un poco más escondido, ¿ya? Cuando se piensa que las conclusiones científicas son absolutas, pero no puede ser más lejos de la realidad, en donde las conclusiones científicas tienen que ser demostradas una y otra vez con nuevos experimentos que sean repetibles. Y aquí está un ejemplo claro, ¿no? La conclusión de Percival Lowell es una conclusión correcta, dado las observaciones que tenía en ese entonces. Marte, entonces, no tiene vida, pero es uno de los planetas que conocemos, es de los planetas que conocemos mejor es el segundo planeta que conocemos mejor. O sea, el planeta que conocemos mejor es el nuestro. Hay mucho estudio de nuestro planeta, por supuesto, en muchas disciplinas, y después de nuestro planeta, la segunda esfera flotando en el espacio que se conoce mejor sería Marte. La verdad que esos números en realidad todavía no están actualizados, subieron de eso, pero en el fondo son un par de decenas de misiones que han ido in situ, ¿ya? Que se han ido y aterrizado o tomado muestras en el planeta. Entonces, aquí. Una de las conclusiones, ¿cierto?, es que pudo haber tenido un gran océano, ¿ya? Esta pudo haber sido la postal de Marte del pasado, ¿ya? Este resultado en sí es bastante polémico. Es uno de estos resultados en que algún grupo dice que esto puede ser, pero en realidad otro grupo encuentra evidencia en contra, y la verdad que el consenso científico hoy en día va un poco más en contra de esta imagen, ¿ya? Que no es esto lo que pasó en Marte, pero hay un consenso absoluto en que hubo agua, ¿ya? La polémica, la discusión está respecto a si esta es agua de océanos, o sea, grandes volúmenes, o ríos y lagos, ¿no? Pequeños volúmenes. Entonces, esa es la que se está tratando hoy en día de establecer con mayor precisión. Pero el hecho de que Marte tuvo agua del pasado, eso ya ha pasado demasiada evidencia y se cree ya completamente. ¿Qué pasó con esa agua? Hoy en la imagen que le mostré anterior, ¿cierto? Muestra un Marte sin azul, ¿no? Un Marte completamente seco, y eso se cree que es producto de una serie de eventos que empiezan con que el interior se enfría. Marte es más pequeño que la Tierra, tiene un volumen menor que la Tierra. Entonces, al ser más pequeño que la Tierra, se enfría más rápido, tal como cuando yo sirvo, ¿cierto?, una taza y tengo el termo, ¿cierto?, una tetera, no sé si en Argentina le dicen tetera, pero cuando tengo el hervidor de agua, ¿cierto?, un volumen grande, y lo sirvo en una taza, el que se enfría más rápido es el volumen más pequeño, ¿ya? Entonces, de la misma forma, Marte se enfrió más rápido que la Tierra. Y como tal, uno de los efectos que eso produjo es que el campo magnético desapareció. Y el campo magnético actúa también como un gran escudo protector, en donde, como se ve en la imagen de arriba, ¿cierto?, nos protege de partículas cargadas que vengan del Sol. Entonces, al desaparecer ese campo magnético, Marte queda a la merced del viento solar, que de a poco va empujando la atmósfera, va rompiendo las moléculas de agua y va haciendo que el H2O, ¿cierto?, se separen H y O,
y el H después es botado de Marte, se va a la deriva de Marte. Y Marte entonces pierde el hidrógeno y pierde la densidad atmosférica y ya no es capaz de sustentar líquidos en superficie. ¿Ya? Hoy día Marte entonces tiene una presión atmosférica de 6 milibares, que no es suficiente para tener líquidos en superficie. Sin embargo, sí hay bastantes depósitos de agua. Este es uno de los grandes depósitos que se cree, que es uno bajo el Polo Sur. ¿Ya? Bajo el Polo Sur se ha medido indirectamente, pero se logra medir, ¿cierto?, que tiene unos grandes depósitos de agua suficientes, si se fuesen a derretir, para cubrir todo el planeta en un océano global de 20 metros de profundidad. ¿Ya? O sea, envolver a todo el planeta en un océano si derretimos los hielos bajo el Polo Sur. Sin embargo, a pesar de que eso pareciera ser mucho, en realidad, si lo comparamos con la Tierra, en donde los océanos tienen 5.000, 4.000 y tanto, el promedio de las profundidades, ¿cierto? Comparando la profundidad promedio del océano terrestre, que es 4.000 metros, con estos 20 metros, en realidad nos damos cuenta que es súper poca el agua que permanece en Marte, ¿no? La imagen entonces que tenemos de Marte empieza con misiones muy antiguas, ¿cierto? Como es aquí los Mariner, que fueron las primeras misiones que volaron, pasaron por Marte sin quedarse orbitando, ¿no? Sino que fueron y pasaron rápido, sacaron imagen con tecnología de los 60, que la verdad que es increíble que estas imágenes puedan haber sido transmitidas correctamente a la Tierra, y muestran un planeta que la verdad que no se ve muy distinto a lo que es la Luna, ¿ya? No se ve un planeta especialmente interesante, ¿ya? La Luna también más cerca, ¿cierto? Ya sabíamos que la verdad que tras mucho mirarla no nos hacía pensar nada de que hubiese habido nunca agua en la Luna, agua así líquida al menos. Pero ya en los años 70, al ratito después de las primeras misiones, ¿cierto?, empiezan a aparecer las primeras imágenes en donde sí da cuenta de un posible pasado más inusual de Marte, un pasado muy distinto al presente, como imágenes como esta. Ustedes ven esa gota que está ahí, es la típica imagen cuando se encuentra dentro de un flujo, ¿ya? Entonces, si yo tengo, lo lógico de concluir ahí, ¿cierto?, es que desde abajo a la izquierda hacia arriba a la derecha, ¿cierto?, hubo un flujo de algún fluido, puede ser agua, puede ser otro, ¿cierto? Pero entonces en los 70 empiezan a aparecer las primeras pistas de que el pasado de Marte era muy, muy distinto al presente de Marte. Imágenes como esta que muestran aluviones, ¿cierto?, que es la misma imagen que uno vería acá en la Tierra, y esa entonces de los 70 queda la duda de que Marte pudo haber tenido este pasado. Después, al cambio de milenio, ¿cierto?, llegan los rovers. Entonces, de los 70 al cambio milenio, el 2004, si no me equivoco, llegan los rovers a Marte. Estaba siempre la duda respecto a qué había pasado con Marte en el pasado. Llegan los rovers y ellos le dan el toque final a esto, ¿cierto? Y sacan un montón de evidencia, observaciones científicas, ¿cierto?, que dan cuenta de que el pasado de Marte, el agua era presente. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen, por ejemplo, con observar esto, por ejemplo. Esta imagen que se ve acá, se bautizaron los arándanos marcianos, ¿ya?, que son es como una greda, ¿ya?, que se examinó bien, se pudo concluir sobre su composición, ¿ya? Y bueno, se llamaron arándanos, ¿cierto?, porque tenían eran del tamaño de un arándano, del color de un arándano azulito, de la forma de un arándano, del sabor no. Pero esta greda era una greda que se encontraba acá en la atmósfera, en nuestro planeta. La greda que es conocida acá es una greda que requiere agua entre este valor de pH y este valor de pH para ser creada. O sea, no solo sabíamos que esto fue creado en agua, sino que fue creada en agua con un valor de pH conocido, ¿ya? Así tanto podíamos saber del agua del pasado de marciano, sabíamos que este pH tenía que ser entre este y este otro rango.
Más aún, esta forma de arándano, que también la encontramos en esta forma más redondeada, ¿cierto? Que una forma que también encontramos en nuestro planeta, da cuenta de un proceso de erosión en ríos, ¿ya? Entonces, esta greda fue formado en algún lago y después fue erosionada en algún río que lo hizo rodar, ¿cierto? Provocando esta forma más esférica. Y por supuesto, mucha otra evidencia de microestructura, de posición de capas, que geólogos lo interpretan con presencia de agua, etcétera, etcétera. Suficiente evidencia sacaron los rovers como para quitar de toda duda el hecho de que el pasado marciano, ¿cierto?, tiene agua. Y así también imágenes como esta, en donde son deltas. Esta es exactamente la misma imagen que veríamos en la Tierra, ¿cierto?, de si hubiera un río viniendo desde el norte, ¿cierto?, y desembocando en un delta. También empieza la posibilidad de que pueda haber episodios de agua líquida, ¿ya? En donde Marte tenga, por ejemplo, aquí, se fijan, esta es una imagen sacada en el 99 y el 2005, o sea, solamente con 6 años de diferencia, y en el presente, o sea, entre el 99 y el 2005, algo pasó en esa ladera. Y al principio se pensaba, ¿cierto?, que esto podría haber sido, la opción que se barajaba, ¿cierto?, era que hubiera brotado un líquido y ese líquido escurriera y después se haya sido sublimado y haber dejado las sales, ¿cierto?, o que se haya congelado y lo que estamos viendo es el líquido congelado. Pero sabemos que Marte no puede aguantar líquido en superficie por periodos prolongados, pero episódicos quizás, ¿no?, en donde podría haber aparecido este brote de líquido y desaparecido. Sin embargo, conocemos tanto de Marte, sabemos tan bien la forma de Marte, la estructura, los cañones, etcétera, por cómo hemos estudiado por distintos instrumentos que hemos llevado para allá, que podemos, por ejemplo, en esa misma ladera de cráter, tenemos esta imagen. Podemos saber con ese detalle, esa imagen que está aquí, no es una imagen, no es una simulación, es una observación. O sea, con ese detalle podemos ver esta roca, que acá hay una roca, que acá hay otra roca, etcétera. Con ese nivel de detalle podemos saber qué es lo que pasa en Marte, lo que nos permite hacer simulaciones muy precisas de lo que es esta mancha que está acá, ¿cierto? Entonces, tras simulaciones muy precisas que ustedes ven acá, entre la opción de la izquierda, ¿cierto?, en la imagen, al centro está cómo se vería si hubiese habido agua líquida escurriendo por esa ladera, y a la derecha es cómo se ve si fuera un derrumbe seco, ya sin agua involucrada. Y ustedes ven la precisión de la cantidad de dedos que se ven al fondo, etcétera, que da cuenta que no queda duda, en realidad, de que el derrumbe corresponde a un derrumbe seco, ¿ya? O sea, no había líquidos involucrados. Sin embargo, existen otros lugares, como son estos, que este es uno de varias zonas en cráteres que hablan de fenómenos que aparecen durante una estación y luego desaparecen. O sea, en verano empiezan a aparecer estas manchas y luego en invierno desaparecen y el próximo verano vuelven a aparecer, y entonces en forma cíclica. Y entonces, con distintas observaciones, también se postula que esto pertenece a algún elemento que necesita agua líquida para ser creada. Ya tal como los arándanos, ¿cierto? Aquí también se concluye, tras la composición, de que esa composición debe ser debido a agua líquida. Así se presenta en su descubrimiento, bueno, quizás no en temprano el descubrimiento, pero luego llegan otros resultados que dicen, no, en realidad esto se puede explicar de otra forma, no es necesaria agua líquida. Después llega otro paper, no, pero que lo anterior. Entonces, todavía, de hecho, nos encontramos, yo diría, en esa etapa, en donde los científicos están andando los dos lados de la evidencia para saber si es que esto es o no es, si este fenómeno requiere o no requiere agua líquida para su formación. En caso positivo, en caso que esto fuese producto de agua líquida, lo que se estipula es que lo que se ve acá en la ladera del cráter son principalmente glaciares de hielo seco, ¿no? Glaciares de dióxido de carbono con mezcla de agua, y que debajo de ellos pueda esconderse algún río,
ya un río de agua derretida, un río subglaciar que pueda estar pasando y formando estos excedentes. Pero como les contaba, todavía esto está dentro de lo que de lo que necesita más evidencia científica como para poder concluir. Y existen distintas misiones, por ejemplo, esta otra misión interesante que también se mandó para VIDE y que es un laboratorio remoto mucho más complejo que los rovers, pero sin ruedas, ¿no? A diferencia del rover que podía moverse por todos lados, este era estático y concluye que existe hielo superficial, ¿no? Hace una pequeña mueca, aparece un pedacito de hielo y al ratito después ese pedacito de hielo desaparece, y esto fue en el día 20 de la misión. Esa fue como así, llegando, el día 20 de su misión, llegando, descubre la presencia de agua con una primera imagen, que por supuesto después con mediciones más precisas, que incluían un horno para calentar la muestra, ¿cierto? También deja sin lugar a duda de que el agua está encimita, ya que no necesito excavar mucho dentro de la superficie marciana como para encontrar el agua, cercano a altas latitudes, ¿no? Más cercano a los polos, fue que llegó Fénix. También logra medir el pH de los suelos y que habla de suelos ligeramente alcalinos, ¿no? Como la comunicaron, es un suelo con el pH ideal para crecer espárragos, ¿no? Entonces que ya deja de ser un planeta tan hostil, ¿no? Es un planeta que en realidad donde podríamos crecer espárragos, quizás, donde podríamos tener agua al alcance. Entonces tratar de lo que se está viendo es cómo podemos hacer de este Marte, ¿cierto? Un planeta... es como cambiarle la cara a este planeta tan hostil para la vida como la conocemos. Por supuesto, en este momento está Curiosity dando vuelta, ¿cierto? Que es otro rover con ruedas midiendo distintos resultados, que es mucho mayor en tamaño, mucho más grande que los anteriores. Lo que se ve acá atrás, esto es una pequeña central nuclear con la que anda paseando por Marte, ¿cierto? Y a diferencia de los rovers que necesitaban un panel solar, ¿cierto? Curiosity no lleva un panel solar y lleva su pequeña central nuclear para poder hacer experimentos por todos lados, que incluyen, por ejemplo, un super láser, ¿no? Un láser que es capaz de sublimar rocas. Entonces, si ve una roca interesante, por ejemplo, dispara este láser sublima, la roca se convierte en vapor, y después otra cámara, ¿cierto?, ve y analiza ese vapor. Entonces, concluye, esa roca era calcio, ¿no? Entonces, el tipo de análisis que lleva Curiosity haciendo en este cráter, ¿no? Que es un cráter que tiene todas las evidencias como para tener un pasado acuoso, ¿ya? Entonces, es realmente un lugar ideal como para buscar vida antigua. De hecho, esas son sus misiones, ¿no? Si tuvo o tiene, ¿cierto?, condiciones para la vida microbial, y además hacer las primeras medidas por una eventual exploración humana. Entonces, eso es lo que está haciendo Curiosity. Otro de los resultados interesantes en metano, ¿ya? Donde se detectó el 2009, muy antiguo, metano en una salida veraniega, ¿no? Que de repente en el verano había metano. Y en la Tierra también hay metano, pero el metano resulta que no dura mucho en la atmósfera. El metano, una vez que yo lo tiro en la atmósfera, durará quizá unos 100 años, pero no más que eso. Entonces, si hoy en día yo veo metano en la atmósfera marciana, significa que en los últimos 100 años, recién, ¿cierto?, tiene que haber sido creado. En la Tierra, la mayor cantidad de metano se produce por biología, ya por bacterias, ¿cierto? Los gases producto de las vacas, los canguros, son el principal productor de metano en nuestro planeta. También se produce metano por geología, ¿no? Pero en la interacción en una fuente termal, ¿cierto?, junto con agua líquida. En esa interacción también se produce metano. Pero ¿qué pasa en Marte? En Marte no tenemos volcanes activos. En Marte no existen volcanes activos, por tanto no tenemos cómo formarlo en procesos geológicos. Tampoco sabemos con certeza que existe biología, ¿ya?
O también la tercera opción, que nunca hay que olvidar, es la opción que lo que pasó a Percival Lowell, ¿cierto? Que puede haber sido una falsa alarma, ¿cierto? Que la medición no era correctamente, no era la adecuada, no concluía. Ahora, Curiosity, que les mostré recién, parece sí que está confirmando este sube y baja temporal, ¿no? O sea, en verano y en invierno hay un cambio en la cantidad de metano, pero todavía falta, ¿cierto?, para poder concluir, y medir metano tampoco no sabemos respecto a su origen, ¿no? Quizá hay un tercer origen, que no es ni biólogo y no se necesitan los volcanes, ¿no? que en este momento conocemos. Otro lugar interesante que le quería mostrar son estos círculos negros, ¿cierto?, que están cercanos a una zona volcánica, en donde se ve, en donde están todos relativamente cerca, y una de las misiones que están ahí es, uno de los instrumentos que está ahí es HiRISE, que es capaz de medir, es de las típicas cámaras espías, ¿no? Que acá en la Tierra hay muchas cámaras espías dando vueltas. Bueno, en Marte tenemos una, ¿no? Que pueda sacar con muchísima precisión un píxel en un plato, ¿no? Y se observa y se saca esa imagen en la mejor orientación de la cámara, en la mejor hora del día para la sombra, se procesa con los mejores algoritmos, los mejores expertos, ¿cierto? Y concluyen que es negro. Y nada más, ¿no? Es todo lo que pueden concluir de ese círculo, pero a la vez eso también sirve en que no es un pozo, ¿no? Pues si fuera un pozo, verían algo de los bordes, verían algo de este cilindro bajando. Por lo tanto, apunta hacia la hipótesis de que en realidad esto son bocas de cavernas, ¿no? En donde lo que no se ve, o en esta imagen no se vio exactamente el fondo. Entonces, y el hecho de que esté cerca de zonas volcánicas da cuenta de que esto es posible que sean cavernas magmáticas, ¿no? Que hayan sido vaciadas con una explosión de algún volcán del pasado, y por lo tanto más encima pueden estar conectadas. Entonces, grandes cadenas subterráneas que, si se observan con otras cámaras, por ejemplo el infrarrojo, que es sensible a la temperatura, que ahora con el coronavirus, ¿cierto?, todos vemos este medidor de temperatura que mide en el infrarrojo las temperaturas. Algo así también se utiliza en Marte, y como ven en una imagen de tarde, se concluye que esta caverna, o esta boca de caverna, ¿cierto?, es más fría que los alrededor, y en la mañana es más caliente que los alrededor. Entonces hay dos opciones, ¿cierto? Una es que alguien con frío en las mañanas prende una estufa, que es poco probable, o que más bien, mientras que en Marte la temperatura oscila a 60 grados entre el día y la noche, como tiene una atmósfera tan tenue, llega la noche marciana y la temperatura baja a 60 grados. Llega el día marciano y lo sube a los 60 grados. Entonces, en esa oscilación tan extrema, dentro de estas cavernas se encuentran condiciones más estables, y quizás condiciones más estables para la vida. También, aprovechando que les conté de esta imagen de HiRISE, ¿cierto? Quizás algunos de ustedes recordarán la imagen de 1976, ¿cierto? En donde esta que se muestra ahí es la imagen real de Viking 1, de una misión, ¿cierto?, que manda y saca esta imagen. Y por supuesto, aparecen al tiro, Percival Lowell tenía razón, ¿cierto? La esfinge marciana, no hay que tomar nuevas observaciones, los científicos más cautos, ¿cierto? Y ahora que podemos ir y mirar con una super resolución, ¿cierto? Podemos llegar a... llegamos a que en realidad sí era un efecto de puras sombras que aparecen en esta imagen. Quizás también Venus, ¿cierto? Han escuchado en los últimos días, ¿cierto?, de la detección de fosfina pH3 en la atmósfera venusiana, y que es una molécula que es producto en la Tierra, de nuevo, es producto de la vida, ¿ya? Es producto de bacterias en nuestra atmósfera, que causó mucha bulla. De eso se descubre que Venus tiene vida, ¿no?
y eso sucedió en septiembre, serán 2 meses atrás, entonces menos de 2 meses atrás, pero la verdad que un aviso tan fuerte de que Venus tenía vida, ¿cierto? Por supuesto, invitó a muchos de la comunidad científica a revisar los datos para acá, para allá, y la verdad que hoy en día se está pidiendo, han habido publicaciones que dicen que en realidad no hay por dónde, que los datos no fueron procesados de la mejor forma, algunos dicen, otros dan explicaciones alternativas de la presencia de pH3, pero la verdad que la noticia original de que Venus podía tener vida, a menos de 2 meses de esa ya está haciendo bastante agua, y probablemente no se va a mantener. Entonces, de nuevo, esta es la forma en que trabajamos la ciencia, avanzando 2 pasos, retrocediendo 1 y buscando siempre la evidencia, una evidencia fuerte para poder sacar las conclusiones. Y sobre todo, algo tan fuerte como esto, como buscar vida fuera de nuestro planeta Tierra. El otro cuerpo interesante es Europa, el satélite de Júpiter, que tiene una superficie activa. ¿Ya? Es una superficie de mundo de hielo y una superficie que está llena de grietas que se rompen por un sentido o en otro, y la verdad que se entienden con este océano, este gran océano subterráneo, ¿ya? En donde, como ven acá, a la derecha de esta imagen, ¿cierto? Se cree que hay un océano subterráneo que por su movimiento, por las convecciones, ¿cierto? Arrastra la superficie y la rompe. Y la rompe por aquí y por allá, ¿cierto? Produciendo las distintas grietas. Y dentro de este océano, ¿cierto? Uno podría pensar que pueda también existir vida, porque estos océanos agua entre 0 y 100 grados, en presiones que podrían estar adecuadas incluso para que peces naden por allá, ¿no? Entonces, ese es el tipo de lugar interesante que queremos explorar, pero a la vez tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque si alguna vez mandamos algún elemento a explorar, ¿cierto? algún océano en Europa, tiene que ser un elemento que no lleve absolutamente nada de contaminante que vaya a extinguir. Imagínense la vida que ha vivido en Europa totalmente aislada por miles de millones de años, y de repente llega el coronavirus, ¿cierto? Y extingue a todo lo que está allá. Entonces, estamos súper conscientes de ese riesgo, y si es que alguna vez se llega a explorar in situ, ¿cierto? Va a ser una exploración en donde se van a tomar medidas extremas de cuidado. De hecho, por ejemplo, ese lugar donde les conté en Marte, el lugar donde podría haber agua en la ladera de cráter, en este fenómeno que aparecía y desaparecía, es un lugar que ya tenemos vetado para misiones. O sea, nosotros, los científicos están de acuerdo en no mandar misiones a ese lugar hasta que se puedan asegurar las condiciones de esterilidad, ¿no? Cosa de que si hubiese vida en ese lugar, no corra riesgo. Entonces, el 2025, Europa interesante, va a llegar una misión que no va a aterrizar, es una misión que va a orbitar. Entonces va a estar dando vuelta a Júpiter y Europa, pero va a poder obtener un mapa completo de la superficie de Europa con muchísima resolución. Si hay alguna geyser que tira contenido para afuera, va a pasar y va a medir. Si puede sacar una imagen y encontrar algún pariente lejano por ahí, lo va a encontrar. Enceladus es similar a Europa, tiene un satélite, tiene un océano, la verdad que en realidad tiene un océano global, pero mucho más pequeño, no como este, que es un océano en donde se estima que la corteza sea delgada y el océano amplio. Aquí es al revés, una corteza muy gorda con un océano muy pequeñito. Pero ese océano tiene ya observadas evidencias de geysers, ¿no? Y geysers que fueron observados con la misión Cassini, y pudo medir un poco la composición que ellos tenían, y se detectaron se detectó que agua, se pudo medir la salinidad, algunos orgánicos, ¿cierto? Pero fue una misión inesperada, porque cuando se mandó Cassini para allá, no se sabía que iban a estar estos geysers. Estos geysers se descubrieron en el terreno, y si se logra mandar otra misión para ese entonces, va a estar con la capacidad de poder medir si es que en ese geyser, por ejemplo, sale alguna bacteria, ¿no? Probablemente va a ser
va a ser algo que no se va a querer dejar de medir, mientras que las misiones actuales no tenían esa capacidad. Bueno, más allá del sistema solar, ¿cierto? Esos son como los lugares interesantes del sistema solar, y más allá del sistema solar, en los 80, ¿cierto? Conocíamos los planetas del sistema solar, satélites naturales, el millar de cuerpos pequeños, como cometas y asteroides, pero era todo lo que se conocía respecto a planetas del universo, ¿ya? Esta era la foto familiar de ese entonces, en donde se ven aquí los planetas en la vertical en masa, la horizontal en distancia al Sol, ¿cierto? Entonces en este gráfico de masa versus distancia, se ven que los pequeños, los que están abajo, están adentro, cerca del Sol, y los grandes están afuera, lejos del Sol. Y existía una teoría de formación consistente, ¿no? Nuestro sistema solar se formó así y asá, y debido a esas condiciones de formación es que nuestro sistema solar es como es. Y por lo tanto, como nuestro sistema solar era el único sistema solar era la única observación de planetas y con una teoría súper consistente, se pensaba que esta era una teoría universal, ¿no? Que esta teoría se podía haber aplicado a todos, porque en realidad, hasta el momento, hasta los 80, ¿cierto? Explicaba todos los planetas, toda la formación planetaria, porque teníamos una sola muestra. En los 90 se aburren de bailar discos, ¿cierto? Y se empiezan a buscar planetas. En 1992 se descubren los primeros planetas solares por casualidad, ¿no? Porque se estaban observando otro bicho raro de la astronomía, que es un pulsar, que están observando las propiedades de este fenómeno, y de repente se dan cuenta de algo raro, que ese algo raro se explica si yo pongo planetas en torno a este pulsar. Y por tanto eso lanza probablemente eso, bueno, no necesariamente porque habían otro de antes, pero lanza una carrera y que empieza a dar el primer fruto en 95, donde se descubre el primer planeta solar en torno a una estrella madura, en torno a una estrella como el Sol. Y ese primer planeta, ni el segundo ni el tercero, el primero, es una gran sorpresa. En esta foto familiar que les contaba, no teníamos los grandes afuera, los pequeños adentro, ¿cierto? Este primer planeta fue descubierto ahí. Ahí significa que ese planeta tenía una masa entre Saturno y Júpiter y una distancia a su estrella que era 6 veces más cerca de lo que Mercurio está de nuestro Sol. En toda nuestra imagen que hemos visto del sistema solar, ¿cierto? Se ve a Mercurio súper cerca, pero esta está 6 veces más cerca. La imagen de abajo, de hecho, está a escala, ¿ya? O sea, está la estrella y 10 radios más allá está el planeta. Y si se fijan en la imagen de arriba, ¿cierto? Mercurio se ve muy cerca, pero en realidad esto está 6 veces más cerca. Es un planeta que orbitaba su estrella cada 4 días, más o menos. O sea, que tenía una estación por día orbitando la estrella, ¿no? Eso cambió el paradigma, tuvo dos grandes efectos. Uno, el cómo buscar los planetas, porque se fijan, si ustedes me creerán, es fácil creer en realidad que los planetas más masivos son más fáciles de encontrar. Por alguna otra, sin importar el cómo, ¿cierto? Los planetas más masivos son fáciles de encontrar, y por lo tanto, uno pensaría que encontrar un planeta más lejos de la estrella iba a ser más fácil, porque la teoría predecía planetas más lejanos, y son planetas que tienen un periodo más largo. Sin embargo, con este planeta de 4 días, cambió la forma de buscarlo. Entonces es muy distinto buscar un planeta que se demora varios años en dar una rotación, una traslación en torno a la estrella, a buscar un planeta que cada 4 días. Y por otro, mandó a esta teoría de formación, para la casa, ¿no? Y tuvo que empezar de nuevo a parchar o reinventarla. Hoy en día, actualizado, creo que esto hace un par de meses, conocemos ya muchísimo, no, en realidad no lo actualizo. Bueno, esta de como lo conocíamos hasta el año pasado, ¿cierto? Que son miles de planetas, en donde este planeta que habíamos descubierto, el primero, estaba por acá, ¿cierto? Entonces, no era un caso raro, no era un caso aislado de ver un planeta gigante, solitario, perdón, un planeta gigante cerca de la estrella, sino que era uno de muchos.
y por supuesto también estaban los lejanos, los que estaban por acá, ¿cierto? Los que esperábamos encontrar. Entonces, habían toda esta población de planetas que no esperábamos encontrar y toda esta población de planetas que sí esperábamos encontrar. Bueno, migración planetaria aclaró un poco el dónde están estos planetas, ¿cierto? Que se forman afuera y migran hacia adentro. No es que se forman adentro, no hubo forma de encontrar cómo planetas pudieran formarse al interior, sino que se forman afuera y migran. Pero esa es una forma, pero también eso también trae otros problemas, que se está encontrando soluciones que tienen que ver con que en realidad parece que hay mucho más encuentros cercanos entre planetas. Entonces, los planetas pasan muy cerca uno de otro y uno sale disparado en alguna otra órbita. Entonces, hay mucho más caos. Nuestro sistema solar pareciera ser bastante ordenado en ese aspecto. También, aquí, ahí está. Esa es una imagen, esa es una constelación, ¿cierto? Pero si nosotros pudiéramos hacer zoom hacia la Vía Láctea, ¿cierto? Nos damos cuenta que esos puntos no eran estrellas, sino que era otro montón de puntos que a su vez tampoco eran estrellas, sino que eran otro montón de puntos que sí son ya por ahí, ya recién empezamos a ver las estrellas. Y dentro de uno de ellos, ¿cierto? Vemos un planeta solar. Esto que está acá es una simulación. Nosotros no vemos los planetas de esta forma, ¿ya? Solamente aquí, esta es la interpretación de la observación. Pero lo importante es que existen 100.000 millones de planetas, perdón, 100.000 millones de estrellas en nuestra galaxia. 100.000, esos son 1 con 11 ceros, ¿ya? Y probablemente así hemos revisado un par de decenas de miles de estrellas para ver cuáles tienen planetas. Es decir, nos quedan muchísimas estrellas que ni siquiera hemos podido ver, apuntar los telescopios a ver cómo son los planetas. Y entre esas pocas que hemos mirado del total, ¿cierto? Hemos encontrado ya objetos muy exóticos, o exóticos al menos para lo que... ¿Se le cortó a Patricio? Yo estoy acá, parece, pero algo le pasó a mi compartir pantalla. Sí, al compartir pantalla. Un segundo, déjeme ver, parece que se cayó PowerPoint. Efectivamente me sale el mensaje de error de PowerPoint. No me había pasado antes. La señal ha estado bien, ¿no? Sí. Sí, muy bien. Qué bueno. Pareciera que entró en conflicto la animación que tenías. Parece. Pero de hecho en esa diapositiva no tenía animación. Ok. Aquí. Ya. Entonces... Ok. Entonces, algunos ejemplos. Entonces, lo que les contaba es que hemos encontrado cuerpos muy exóticos, como por ejemplo orbitando en torno a estrellas rojas, ¿no? Tal como en la Guerra de la Galaxia, orbitando en órbitas tan excéntricas que cuando están cercanos a la estrella, la temperatura está sobre la temperatura de ebullición, ¿cierto? Y toda la atmósfera herviría, ¿no? O después en el otro lado de su órbita toda la atmósfera se congelaría, ¿cierto? Todo el agua de la atmósfera en realidad se congelaría. Mundos que están tan cerca de su estrella que están siempre dándole la misma cara y por lo tanto se cree que tienen un mar de lava por el calor que de la estrella, ¿cierto? Toda la zona cercana a la estrella está completamente... toda la roca está
en estado líquido, ¿cierto? Y ya se hace estudio respecto a tsunamis de lava, ¿no? ¿Cómo podría ser eso? O mundos dando vuelta en torno a estrellas dobles, ¿no? En donde se ve una estrella dando vuelta en torno a la otra y con tamaños muy, muy distintos entre ellas. O mundos perdiendo su atmósfera, ¿no? Donde mundos se están evaporando tal como si fueran cometas. En cuanto al tema de la vida, ¿cierto? Ya han empezado a aparecer los primeros resultados interesantes. Por ejemplo, un estudio del 2012 que habla de que concluye que el 40% de estrellas, 40% de las estrellas tipo M tienen planetas con agua líquida en su superficie, ¿no? Entonces, de 100 estrellas tipo M, 40 de ellas tienen planetas con agua líquida en su superficie, ¿ya? Eso es muchísimo, porque resulta que las enanas tipo M son enanas las más abundantes de la galaxia, ¿ya? Eso es que en nuestro vecindario solar hay 100 de estos planetas con agua líquida en superficie. Habla de un mundo tipo Star Trek, en donde puedo ir, ¿cierto?, de planeta en planeta peleando con los lagartos gigantes, encontrando al menos esta agua líquida en superficie. Aquí, como para ponerlo en contexto, ¿cierto? Esto es una distancia muy, muy pequeña, o sea, es un 1%, en un 1% más o menos, 100.000, sí, menos de un 1%, en menos de un 1% del tamaño de la galaxia, casi un 0.1%, existen estas 100 planetas con agua líquida en superficie. La clave está en lo que digo de tipo M, ¿no? El tipo M es un tipo de estrella, que es bastante más pequeña que la nuestra. En nuestro Sol es un tipo G, en este gráfico que hay arriba. Entonces, en los tipos M es una estrella que tiene mucho menos potencia, pero a la vez parecen ser mucho más inestables. O sea, tienen explosiones que quizás no la harían amistoso para la vida, ¿ya? Entonces, a pesar de que tengan agua líquida en superficie, su inestabilidad de la actividad estelar, ¿cierto?, haría que en realidad la vida no pudiera evolucionar ahí. Pero para saber con certeza, ¿cierto?, necesitamos más datos. Algunos de los resultados notables en torno a estrellas tipo M es, por ejemplo, el resultado del 2016 en la estrella más cercana a nosotros. O sea, imagínense, de toda la galaxia, con las 100.000 millones de estrellas, la más cercana a nosotros tiene un planeta con posible agua líquida en superficie. Imagínense de las 10 a la 11, ¿cierto?, la más cercana. Es la verdad que es impresionante pensar que pueda tener entonces vida, ¿no? Que dos estrellas en la galaxia, ¿cierto?, vecinas, tengan estas dos estrellas vida. Pero por supuesto, eso, lo único que sabemos hasta el momento es el tema de temperatura, nada más. Ni siquiera sabemos la composición. Ya solo sabemos que tiene la temperatura adecuada para tener agua líquida en superficie, pero no sabemos si tiene atmósfera. Todo eso todavía queda para descubrirse. Otro mundo interesante, el 2017, el TRAPPIST, en donde se descubren no un planeta en la zona con la temperatura correcta, sino que 3 planetas en torno a esta estrella con temperatura correcta. Imagínense lo que sería, por ejemplo, si se fijan acá abajo estamos nosotros, donde Venus está en la zona muy caliente y Marte está saliendo de la zona, está muy helado, ¿cierto? Como vemos un mundo así. Pero aquí tenemos 3 mundos que están mucho mejor ubicados en la zona correcta, en la zona con la temperatura correcta, y por lo tanto, imagínense lo que es evolucionar, ¿cierto?, pasar por toda la evolución darwiniana y llegar a un punto en donde pesca el Galileo Trapiciano, pesca su telescopio y mira al planeta vecino y ve dinosaurios, ¿no? Eso es lo que podría estar pasando en este sistema, en donde 2 planetas quizás tengan las condiciones correctas para la vida, ¿no? Y cada uno evoluciona en forma distinta. Este otro resultado, que entre estrellas tipo Sol, tenemos porque es lo que les conté antes, entonces estrellas tipo M un 40%. En estrellas tipo Sol, en estrellas tipo M es un 40%, y no sabemos si las tipo M son capaces de sustentar vida. En estrellas tipo Sol
al menos tenemos la certeza de que una de ellas es capaz de sustentar vida, ¿cierto? No son tan abundantes como las M, pero sin embargo habla de este resultado de una de cada 5. ¿Ya? Una de cada 5 estrellas tipo Sol podría tener planetas con agua líquida en superficie, y al menos una de ellas es capaz de sustentar vida. Este gráfico lo muestro, es algo contra algo, da lo mismo lo que sean los ejes, pero este resultado del 20%, el resultado del 20% está acá, es ese punto. Entonces, si ustedes se fijan, los datos están acá. ¿Se fijan? Entonces, la conclusión de este 20% es la extrapolación de datos. Y una vez que tengamos un mejor estudio, ¿cierto? Vamos a poder acercarnos y ver si estos datos se mantienen. Rápidamente, en el fondo, la detección de atmósferas ultrasolares se ha detectado distintos elementos, incluyendo agua, con datos que están al borde del ruido apenas, y con mucho, y muy basado en el uso de modelos, ya no por sí solos, pero principalmente, y esto es lo complicado, pero principalmente los estudios de las atmósferas extrasolares se han hecho en planetas a muy alta temperatura, a 1500 grados Kelvin, son como 1200 Celsius, ¿no? Entonces son planetas que no se espera vida, son planetas que no se espera tengan nunca la condición adecuada para vida, pero sin embargo son las mismas técnicas que en un futuro nos podrán ayudar a establecer un poco más de este fenómeno. Entonces, de planetas solares, hasta el momento no tenemos la capacidad de estudiar atmósferas que tengan la temperatura correcta para vida, pero eso no nos deja de buscar, de seguir encontrando planetas con la temperatura correcta, pero sin capacidad de estudiar su atmósfera. ¿Se fijan? Pero las nuevas tecnologías en algún momento nos dejarán cruzar ese límite. Y por tanto se esperan que los próximos 15 años, los próximos décadas, ¿cierto?, sea muy interesante. Se espera, Marte sigue siendo interesante, Europa, Enceladus también, quizás la sorpresa de Venus, quizás toma algún nuevo empuje, detectar miles de nuevos planetas, detectar cientos de planetas de tamaño similar a la Tierra, caracterizar atmósferas, que no son lo que nos permite un poco hablar después de la vida. Y la verdad que si hay algo que hemos aprendido en estos primeros 25 años, ¿cierto?, es que las sorpresas están a la vuelta de cada esquina. Entonces hay que tener científicos en esta área, ¿cierto? Estamos con la mente bien abierta a ver que los fenómenos son bastante sorprendentes e inesperados. Entonces hay que ver el dato y analizarlo con la mayor apertura de mente para tratar de concluir. ¿Y qué nos espera? O sea, ¿cómo lo hacemos también eso? Es con la ayuda de muchas disciplinas. ¿Ya? Aquí, en el tema de la vida, el astrónomo no puede trabajar solo, ¿cierto? Porque el astrónomo no es experto en qué es lo que la vida hace, la bacteria hace o no hace. Y por tanto se forma esta disciplina multidisciplinaria que se conoce como astrobiología, ¿ya? Que son científicos de distintas áreas, que incluye biología, astronomía, geología, química, ¿cierto? Que trabajan desde sus especialidades hacia este interés común de encontrar la vida fuera de nuestro planeta. Y por ejemplo, lo que tengo aquí de fondo es uno de los resultados. Uno de los resultados dice que no existen mundos con bosques azules. ¿Ya? Es decir, Avatar miente, ¿no? La película Avatar. Y eso es juntando los datos de que el astrónomo dice cómo son las estrellas, ¿cierto? El biólogo dice, con ese tipo de estrellas, entonces la clorofila, ¿cierto?, va a tener esta forma, el químico aporta, y etcétera, y concluye entonces que nunca va a ser eficiente tener una clorofila azul por los tipos de estrellas. Pero sí puede haber clorofila roja, morada, verde, etcétera. Todos los otros colores de clorofila sí pueden ser encontrados dentro de las distintas opciones. Y así, quizá en algún momento encontremos, ¿cierto?, a algún pariente lejano por ahí. Bien, hasta aquí creo que hay tiempo para preguntas. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, Patricio. Muy interesante la charla. Sí, los invitamos a hacer preguntas por el chat o por YouTube también. No sé, Beatriz, si tenés preguntas.
Yo estoy atenta y recuerden que el YouTube tiene un poco de delay siempre. Quería consultarte, Patricio, sobre todos los descubrimientos que mencionaste en tu charla, porque asumo que los que están relacionados con estrellas lejanas, no con los planetas, sino con exoplanetas, los que vos mencionaste están hechos con telescopios en tierra, ¿verdad? Algunos, sí, ¿no? O sea, la caracterización de atmósfera se hace tanto con telescopios en tierra como Hubble o Spitzer, de los telescopios que están afuera. Pero efectivamente eso hacerlo desde la Tierra es súper difícil porque tenemos que pasar sobre nuestra atmósfera. Y nuestra atmósfera está llena de vida, entonces tenemos que sacar toda la vida de nuestra atmósfera, sacar toda el agua de nuestra atmósfera para poder concluir sobre el otro. Tal vez podrías hacer un comentario respecto de este reciente descubrimiento que no era tal, porque hace mucho que sabemos que en la Luna hay agua, pero ¿por qué los datos fueron más confiables desde un observatorio orbitando la Tierra? Porque sé que hay mucha gente que te lo preguntaría. Correcto. Ya, claro, lo que se anunció a principio de la semana, ¿cierto? Es que la Luna se descubrió agua en zona iluminada. Se había descubierto antes agua en sombras, ¿no? En lugares de cráteres que estaban en sombras, pero lo que pasó ahora es que se detectó en un cráter que estaba iluminado. La Luna, a diferencia de Marte, a diferencia de la Tierra, no tiene atmósfera. O sea, ni siquiera esta atmósfera tenue de Marte, la Luna no tiene atmósfera, por lo tanto, con eso se descarta el que la Luna pueda tener algo de vida. Pero las técnicas son utilizadas, esa misma técnica que nos permitió detectar agua en la Luna puede ser técnicas que ocupamos en otro lado. Y como contaba Beatriz, la detección de esta se hizo a través de un telescopio montado en un avión adaptado. Entonces, y eso lo hizo volando muy alto en la atmósfera terrestre, de forma de pasar la mayor parte, dejar la gran parte del agua terrestre bajo el avión. Y cosa de poder mirar en una atmósfera mucho más seca y poder concluir que la agua está realmente en el otro lado y no en nuestro mundo. Bien, muchas gracias. Bien. Acá hay una pregunta. Vamos, dice Susana. Leandro Quesada Fuentes. ¿Hay algún protocolo en el caso de encontrar vida en otro planeta para preparar a la sociedad humana? Entiendo que se ha hecho, se han hablado algunos distintos, pero no hay algo así oficial, ni secreto, ni guardado, que sea, o sea, a ver, en realidad si es secreto no sabría, ¿no? Pero a nivel de gobierno en alguna parte, pero en un principio la verdad que lo que nosotros estamos haciendo desde la astronomía es en realidad buscar la vida lejana, muy, muy lejana. Quizá si encontramos vida inteligente, no va a ser en nuestro sistema solar. O sea, el hecho de que en Marte o en Europa haya vida inteligente, eso ya está descartado, ¿no? La vida que estamos encontrando, la vida que queremos encontrar en Marte o Europa es vida que no va a tener que hacer, que no va a tener comunicación con nosotros, ¿no? Entonces, no, en ese sentido, no es... yo diría que en realidad, la gente que está preocupada de eso no son los astrónomos, que esa sería la respuesta. En buscar cómo encontrar, cómo interactuar con esta vida inteligente. El astrónomo está tratando de buscar esta vida o muy lejana o vida no inteligente, ¿cierto? Y para ello no necesitamos esos protocolos. Gracias. ¿Desde cuándo pensás, Patricio, que la disciplina, la astrobiología como subdisciplina de la astronomía realmente empezó a tomar cuerpo? ¿Cuando los astrónomos se metieron en la biología o cuando los biólogos se involucraron con la astronomía? Yo creo que fue como un acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que el hecho de poder tener
A ver, la astronomía, quizás como ciencia, es una ciencia que se caracteriza por observación remota. ¿Ya? El astrónomo tradicionalmente lo que hace es estudiar la luz, ¿no? Estudiar imágenes, estudiar fotografía, estudiar espectros, pero no tocar cosas, ya que sí lo hacen los biólogos, ¿cierto? Cortando ramitas, o los geólogos, ¿cierto? Rompiendo rocas. Entonces, la tecnología que ha permitido al astrónomo acercarse y ir a otros planetas a cortar rocas, ¿cierto? Nos ha obligado a hablar con estas otras ciencias, ¿no? Y empezar a hacer este trabajo en común, porque ellos son los expertos en esa parte. Y el hecho de que vemos que la vida, el poder decir algo respecto a la vida en otros lados está a la vuelta de la esquina, sin duda nos hace hablar con los biólogos que tienen que partir ayudándonos con la definición, ¿cierto?, de qué es la vida en adelante. ¿Les podrás comentar a algunas personas que sé que están aquí, que han trabajado en talleres de capacitación con nosotros mismos, la diferencia entre astrobiología y astroquímica? Claro, o sea, astrobiología yo creo que en pocas palabras se define como el tratar de buscar, el tratar de avanzar hacia la respuesta del si estamos solos, ¿no? Y eso es súper amplio. Para ello necesito tanto desde definir qué es la vida, definir el concepto de vida, por una parte, definir las condiciones de vida, que la vida puede aguantar de esta temperatura a esta temperatura, de este pH a este pH, definir cómo haría la vida del espacio, definir cómo detectar la vida, qué es lo que emite la vida que se puede hacer detectado por un astrónomo, ¿cierto? Entonces es muy amplio. Entonces gente desde su disciplina puede aportar algún granito de arena a esto. Y la astroquímica es una de las áreas en donde se trabaja cómo la química interactúa, ¿cierto?, en las condiciones del espacio. Entonces, en el fondo, mientras esa interacción química se puede enfocar en el estudio de cosas que no tienen nada que ver con vida, por lo tanto, va en una astroquímica pura, o si ese astroquímico quiere hacer algo con vida, ¿cierto?, también se puede llamar astrobiólogo. Está bien. Acá hay otra pregunta, también Leandro Quesada. Dice, ¿qué se sabe sobre las muestras tomadas sobre el asteroide Bennu? Sí, no, la verdad que es eso súper reciente, ¿cierto? El aterrizaje. Yo diría que no sé todavía, la verdad, no me he puesto a ver qué es lo último al respecto, la verdad, esa sería la respuesta. Pero está recién llegado, así que tenemos un buen rato para explorarlo. Tengo yo sé que estás así como complicado con el tiempo, pero me gustaría hacerte una consulta, una pregunta, o que nos compartieras tu visión respecto de las personas que a veces dudan de la inversión en equipamiento, rovers y maquinaria costosa, por supuesto, para buscar cosas más allá de nuestro planeta cuando en nuestro planeta hay problemas. ¿Qué visión sería la tuya? Sobre todo porque tu rama de estudio es un tema importante, porque aquí en la Tierra tenemos inclusive biodiversidad desconocida. Hay especies que están descubriéndose, ¿verdad? Claro, claro. Sí, muy buen punto. La astronomía es una ciencia básica, no es una ciencia aplicada. Entonces, como que existen esas dos diferencias en general en la ciencia, en donde yo hago ciencia para hacer este avance tecnológico acá o allá. Hay varias ciencias de ese tipo que son las aplicadas. Astronomía es de las ciencias básicas, que es saber por saber, sin un objetivo funcional después, pero que en algún momento se conectan, ¿no? En algún momento conectan con esto, pero es una conexión no forzada, ¿no? Una conexión que ya hemos probado en la historia de la humanidad una y otra vez, que llega eventualmente a hacer eso. Y por otro lado, eso por una parte, y por otra parte es la parte motivacional.
¿cierto? Todos estos descubrimientos, las grandes preguntas, ¿cierto? Son preguntas que yo creo que tienen el poder de cambiar mentalidades de grandes grupos de la población. Por ejemplo, si se detecta que en realidad en Marte hay vida, ¿no? Y en Marte hay todo un grupo de bacterias, entonces, y que tenemos que ver, aprender cómo quizás nos ponemos en una visión más contextualiza nuestro punto de vista tan antropocéntrico, ¿no? En donde todo sucede por el humano, pero en realidad hay cosas que están completamente independientes del humano y que tenemos que ponernos quizás un poco más humildes, ¿no? En ese sentido, y cuidar mucho mejor nuestro planeta, cuidar mucho mejor los otros lados, porque en realidad el universo tuvo mucho rato sin humano, va a estar mucho más rato sin humano, y ojalá no echemos a perder nuestro instante. Gracias. Acá hay otra pregunta. Dice Federico Augusto. Patricio, muy buena tu exposición. Dice, como meteorólogo me interesa saber cuál es el estado de avance sobre fenómenos atmosféricos en los otros planetas. Muy variado, o sea, hay de todo, y la verdad que es súper distinto lo que se sabe de uno u otro planeta. Recién escuchaba de Júpiter, que estamos recién empezando a saber lo que pasa por debajo de las nubes, que se cree que hay unas bolas de amonia que van cayendo, que caen, unas bolas de nieve de amonia que caen continuamente hacia el interior de Júpiter. Entonces la verdad que la respuesta es extremadamente diversa. Hay mundos muy calientes, mundos muy fríos, mundos en donde el campo magnético importa, mundos en donde no importa, mundos que rotan, que no rotan. Entonces hay de todo, quizás. Pero en ese sentido está muy avanzado, y astrónomos que dedican su vida a estudiar la circulación de Júpiter, otros que dedican su vida a estudiar la circulación de Venus. Por lo tanto, hay muchos avances, pero no hay no podría decir algo común para todos en este momento, porque es mucha la diversidad. Muy variado. Gracias. Muy bien. Bueno, no sé. Gracias. Ya estamos cerrando, ¿no? La gente te manda saludos, hay gente que te conoce, como Néstor, Santiago. Santiago, te mandan, bueno, te dan las gracias por la charla, que es súper interesante, ¿no? Qué bueno, qué gusto. Bueno, vamos cerrando. Muchas gracias, Patricio, por la exposición, por estar presente acá en este ciclo, y muchas gracias a la gente que nos sigue acompañando. Así que bueno, por mi parte, agradecer a todos y nos vemos el próximo miércoles. No sé, Beatriz, si querés comentar la próxima charla, no me acuerdo yo. No sé cuál es la próxima charla, perdón. No la recuerdo, pero podemos verla así muy rápidamente. Total, está la gente esperándonos. Dame un segundo. No, ay, mira, siempre miro, y hoy, lamentablemente... Y bueno, era si la tenías a mano. Bueno, ya saben que todas las charlas de este ciclo son súper interesantes, pero ya enseguida, ya la tengo. Y Marcelo, acá la tengo, Marcelo Colazo, observando el eclipse del Sol en radio con las estaciones de espacio profundo. Sí, bueno, justo me va a matar Marcelo Colazo, que es amigo mío también. Bueno, vamos a cambiar un poquito el perfil, pero las estaciones de cielo profundo son como radiotelescopios, son antenas dedicadas a conectarse con satélites y naves en el espacio, pero aquí en Argentina además estas estaciones estamos tratando de transformarlas en instrumentos para hacer astrofísica. Así que Marcelo es un especialista, es astrónomo y hace muchos años que trabaja en la Comisión de Actividades Espaciales, así que va a ser una charla súper interesante, un poquito más vinculada con la tecnología, pero con la visión de los astrónomos, que somos bastante integradores de la ciencia básica y de la ciencia aplicada. Bueno, bárbaro. Bien, me tengo que ir.
estén muy Saludos bien. a todos. Muchas Saludos a gracias. todos. Muchas gracias. Ya nos vamos todos. Saludos a todos. Adiós. 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 Gracias, Susana. Gracias a todos. Gracias.